Hola estimados, mucho gusto saludarles nuevamente en la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo para compartir siempre conceptos bíblicos para el enriquecimiento de nuestra vida cristiana. Estoy seguro que en el día de hoy no todos van a quedar de acuerdo conmigo, pero de todas maneras yo los invito a que a la luz de las Escrituras, con un corazón contrito y humillado, investigamos y descubramos. Quizás estamos diciendo algo nuevo que ha sido predicado desde siempre, o a lo mejor estamos creyendo algo que no fue predicado en la Biblia. Hoy vamos a hablar de la naturaleza de Dios, que pareciera un tema básico, un tema esencial. Sin embargo, hay una fuerte discrepancia, es la que quiero exponer hoy. ¿Es realmente Dios una Trinidad? ¿O existe realmente la Trinidad de Dios? Vamos a verlo en este momento. Encontramos primeramente las tres grandes religiones que existen en el mundo: el judaísmo, el cristianismo, el islam. Estas tres religiones coinciden en que son identificadas como religiones abrahámicas, es decir, que descienden de Abraham, del creyente Abraham. Los judíos por descendencia directa, hijos de Isaac. El islam por descendencia directa también por Ismael, por hijo de la esclava Agar. Y nosotros los cristianos por fe. Dice que por fe también somos de descendencia de Abraham. Aparte de ser religiones abrahámicas, el otro elemento principal que lo identifica es el monoteísmo. El monoteísmo básicamente es creer en un solo Dios. Nuestro Señor, previendo de que hay lecturas difíciles de entender, como por ejemplo cuando se dice en la Biblia hagamos al hombre, pareciera como que hablara con distintas personas. Entonces estableció llaves que sirven para la correcta interpretación. Y la primera llave que estableció fue: Dios es uno. Esto al judío se le enseñó que todos los días tenía que repetir en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, antes de acostarse, al despertarse, al sentarse en la mesa, tiene que repetir: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, esto es una clave principal que no la podemos pasar por alto. Dios es uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nuestro Dios es inmutable, no cambia. Si ustedes no lo han analizado bien, nosotros adoramos al Dios que adoraban los judíos, al Dios que adoraba Abraham, conocido como Jehová. Entonces el concepto de Dios que está en el Antiguo Testamento no puede cambiar en el Nuevo Testamento con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Al enfrentar los problemas de redacción que tiene la Biblia, en donde pareciera que hay Dios hablando con alguien más, se entendió, se conoció el plural majestático, el plural de realeza, el plural de majestad. Entonces entendemos, por ejemplo, la palabra Dios es traducida de la palabra hebrea Elohim, y Elohim se traduce como dioses. Pero como es ordenado que Dios es solamente uno, entonces no podemos aplicar un plural normal como que fueran varios dioses, porque Dios solo es uno, sino que aplicamos el plural majestático, es decir, plural de majestad, porque Dios es poder, Dios es riqueza, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. Dios está lleno de atributos de majestuosidad. Es omnipotente, omnipresente, es omnisciente, es sagrado. ¿Vamos bien, verdad? Entonces, esta palabra, cuando apareció nuestro Señor Jesucristo, se creó un problema en la mentalidad romana, no en la mentalidad judía. Porque la palabra Elohim, como les decía, dice dioses, pero es entendido como plural de majestad, no como pluralidad de personas. Y la palabra Echad, que es realmente uno, lo cambiaron, ya dejó de ser uno y único para decir que es una unidad compuesta. Y lo que estamos hablando es de la Trinidad de Dios, que se nos ha enseñado durante casi 12.000 años, donde se dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Para salirse del problema y no quedar fuera del monoteísmo, dicen que son tres divinas personas, pero un solo Dios verdadero. La pregunta es realmente esto bíblico? Porque revisando, ustedes pueden investigar la mayoría de teólogos que exponen la Trinidad,
dicen que no hay una base fuerte en la Biblia, entonces tienen que creerlo por fe. Dicen que el dogma se cree por fe, a lo cual le debo decir yo que si no podemos explicar algo no significa que vamos a aplicar entonces a creer por fe cuando no podemos explicar algo, más aún cuando esto no tiene ni siquiera sentido lógico. Si Dios está dividido en tres personas, si el Padre es una persona, si el Hijo es una segunda persona, si están separados uno del otro, aunque formando un Dios verdadero, la Biblia se contradice y vamos a demostrarlo en este momento. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 6, Jehová el Padre dice, fuera de mí no hay Dios. Entonces, si el Padre dice de que fuera de él no hay Dios y el Hijo está fuera de él, según la Trinidad, entonces el Hijo no es Dios. ¿En dónde queda entonces el cristianismo? En donde nosotros confesamos a Jesús como Dios. Tenemos el segundo problema, Isaías 43, 11. El Padre dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. El Padre Jehová dice que fuera de él no hay quien salve. Sin embargo, cuando los apóstoles empiezan a predicar en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, dicen, este Jesús es la roca reprobada y en ningún otro hay salvación. Entonces valga hacer la pausa. En Isaías se dice que en el Padre y no en otro no hay salvación. Sin embargo, los apóstoles dicen que es en Jesús. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A los apóstoles o a los profetas? Porque se están contradiciendo. Uno dice que el Padre y otro dice que el Hijo. Lo mismo ocurre con esta declaración en Isaías 45, 23, en donde el Padre dice, por mí mismo hice juramento que ante mí se doblará toda rodilla. El Padre, Jehová hablando, dice que ante él se doblará toda rodilla. Sin embargo, ¿qué hace el apóstol de los gentiles Pablo? En Filipenses 2:10 dice que es en el nombre de Jesús que se dobla toda rodilla. Hacemos la pregunta misma que del problema anterior. ¿Ante quién se doblan las rodillas? ¿Ante el Padre o ante el Hijo? Porque es más, Pablo dice, para que todo lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, se doble en el nombre de Jesús. Entonces, ¿a quién? ¿Ante quién es? Es una contradicción que existe al considerar a Dios como una Trinidad. En Isaías 44:6, los problemas continúan. Porque el Padre dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, es decir, el último. Sin embargo, Juan, el apóstol Juan, que vio el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 11, y en el capítulo 22, versículo 13, dice que Jesucristo es el primero y es el último. Entonces, ¿cómo puede decir la Trinidad que el Padre es el primero, Jesús es el segundo, cuando en Apocalipsis la Biblia dice que Jesús es el primero y Jesús es el último? ¿Quién de los dos es el primero? ¿Quién de los dos es el último? Es un problema que existe solamente si consideramos a Dios como una Trinidad. Y ahora, un problema definitivo, fundamental y duro que no puede resolver la Trinidad de Dios es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 6 y 26, el Señor ora y dice en el capítulo 6, he manifestado tu nombre. Y en el versículo 26 dice, he dado a conocer tu nombre. Entonces nosotros que somos cristianos, que creemos en Jesucristo, le creemos a Él y lo que Él dijo que dio a conocer el nombre de Dios, dijo que manifestó el nombre de Dios. Entonces les pregunto en la Trinidad, ¿cuál es el nombre de Dios? Porque se nos ha enseñado que Jehová es el Padre, es un nombre, después veremos la historia de ese nombre, y el Hijo tiene también un nombre propio que es Jesús. Entonces pregunto, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Es Jehová o es Jesús? Si ustedes me dicen, pero que es lo mismo, Jehová es lo mismo que Jesús, entonces no hay Trinidad, sino que hay una forma distinta de explicar las cosas. Porque si Jehová es Jesús, entonces no hay ni primera ni segunda persona. La Trinidad presenta serios problemas en respecto a Dios. Por eso es que los judíos dicen que nosotros andamos en pañales y haciendo interpretaciones incorrectas. A causa de haber creído en una Trinidad que no está predicada en el Antiguo Testamento, no está predicada en el Nuevo Testamento. Esto lo dicen los mismos teólogos que defienden esta teoría, que no hay fundamento bíblico, por eso tienen que recurrir a filosofía e historias para poder explicarlo, pero conforme la Biblia no lo pueden explicar. Y para dejarles el última, digamos, la cereza encima del pastel, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, subió al cielo, tuvo una visión clara del cielo y dice que vio el trono de Dios. Vio un solo trono.
si la Trinidad realmente existe, ¿dónde está el trono del Hijo y dónde está el trono del Espíritu Santo? Yo creo, no me confundan, yo no soy ni judío ni musulmán, soy cristiano, yo creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, pero no creo que Dios sea una Trinidad porque no está establecido en la Biblia. Los invito a que lo investiguemos, vamos a seguir trabajando en este tema. En la gracia del Señor espero que más de alguno se dedique a investigar. Antes que criticar, investiguemos y debatamos y dialoguemos siempre con respeto. Muchas gracias, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.